Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves. Sí, es jueves 24 de marzo. Yo soy Pedro Ferriz Hija y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en un noticiero más para que juntos vayamos navegando por los mares de la información, si usted así me lo permite. Pero ¿qué le parece si mientras tanto nos vamos a un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El gobierno de Estados Unidos informó que llegó a la conclusión que el ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania. En un comunicado, Anthony Blinken, secretario de Estado, advirtió que Washington buscará que Moscú rinda cuentas ante tribunales internacionales. Prometió compartir información que recopilen con aliados, socios e instituciones internacionales. Adelantó que cuentan con numerosos reportes que son de carácter creíble de ataques directos contra civiles que incluyen bombardeos a edificios de departamentos, hospitales, escuelas e incluso refugios. Calificaron la invasión a Ucrania como una guerra de elección sin provocación e injusta. La posibilidad de un ataque ruso con armas químicas o nucleares en Ucrania es una amenaza real, así lo alerta Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al salir de la Casa Blanca rumbo a Europa. Este jueves, en Bruselas, en Bélgica, participará en 3 cumbres internacionales, la de la OTAN, la del G7 y la Unión Europea. Con Europa enfrentando su futuro más precario desde la Segunda Guerra Mundial. Biden se reunirá con aliados claves en Bruselas, en Varsovia, esta semana, mientras los líderes intentan evitar una guerra ruso-ucraniana que se convierta en una catástrofe mayor. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional norteamericano, detalló que Biden coordinará con los aliados la asistencia militar a Ucrania y las nuevas sanciones a Rusia. Agregó que trabaja en esfuerzos a largo plazo para impulsar las defensas en Europa, donde pues hay muchos países que temen una posible agresión de Rusia. Destacó que también tiene como objetivo reducir la dependencia del viejo continente a la energía rusa, y ahí está el quid. Porque muchos países europeos dependen de petróleo, gas y electricidad de Rusia. Y entonces, si hay un bloqueo mayor a Rusia, pues muchos países europeos corren el riesgo de quedarse sin estos energéticos. La OTAN duplica sus grupos de batalla en el flanco oriental en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, aceptó el secretario general Jens Stoltenberg. Especificó que el primer paso es el despliegue de 4 nuevos grupos a Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, junto con fuerzas existentes en los países bálticos y Polonia. Esto significa que tendrán 8 grupos de batalla multinacionales desde el Báltico hasta el Mar Negro. Reconoció que el uso de armas biológicas por parte de Rusia cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto. Advirtió a China que no vayan a brindarle apoyo a Moscú. Así, no vayan a ayudar a los rusos, porque si China se mete tanto como un palito, ahí va a haber problemas. La OTAN estimó que entre 7,000 y 15,000 soldados rusos perecieron en las 4 semanas de combate en Ucrania que van justamente ayer, en punto de las, que ha de haber sido como las 9 de la noche hora del centro, fue cuando se da el primer ataque de Rusia a Ucrania. Entonces ya se cumplió un mes. Pues el ejército ruso está estancado en gran parte del campo de batalla, de acuerdo con informes de inteligencia británicos. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, aseguró que las fuerzas ucranianas lograron hacer retroceder a las tropas rusas en un suburbio importante que se llama Irpin, al norte de la capital, pero advirtió que la batalla por su país podría todavía llevar meses. Volodymyr Zelensky, presidente de Rusia, pide a los ciudadanos del mundo manifestarse en contra de la invasión rusa a partir de hoy, cuando se cumple un mes del inicio de la guerra. El mundo tiene que parar la guerra, dijo Volodymyr Zelensky. Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto, según la Organización Internacional para las Migraciones. Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que a partir de ahora Moscú
exigirá que le paguen en rublos el gas que vende a países hostiles, incluidos a los de la Unión Europea. Dio una semana para aplicar el nuevo sistema. Admitió que la medida obedece al congelamiento de activos rusos por parte de Occidente. La decisión tuvo un efecto inmediato en la moneda rusa, que se fortaleció frente al euro y el dólar tras haberse desplomado desde el 24 de febrero, cuando las fuerzas rusas entraron a Ucrania. Putin insinuó que otras exportaciones rusas también se verán afectadas. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Изменения коснутся только валютоплатежа, которая будет изменена на российские рубли. ¿Qué dice el presidente Putin? Para los que no hablan ruso tan fluido, dice: he tomado la decisión de aplicar un conjunto de medidas para pasar el pago en rublos de nuestro gas suministrado a países hostiles. Está claro que entregar nuestras mercancías a la Unión Europea, a Estados Unidos, y recibir dólares y euros y otras monedas no tiene sentido para nosotros. Sergei Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, precisó que Occidente congeló unos 300,000 millones de dólares de reservas rusas en el extranjero, lo que calificó como un robo. Rusia tiene previsto reanudar hoy algunas operaciones bursátiles tras una paréntesis, llamémoslo así, de casi un mes, con 33 títulos en rublos que se negociarán en la bolsa de Moscú. Sin embargo, los no residentes tendrán que esperar, pues no podrán vender acciones ni bonos en rublos hasta el 1 de abril. La negociación de los valores de primer orden, incluidos los bancos estatales y las empresas energéticas, tendrán lugar en horario limitado y la venta en corto estará prohibida, informó el Banco Central. Trascendió que Elvira Nabiullina, gobernadora del Banco Central de la Federación Rusa, trató de renunciar después de que Vladimir Putin ordenara invadir Ucrania, pero el presidente le dijo ¡Nein! Bueno, eso es en alemán, ¿verdad? No sé cómo se diga no en ruso. ¡No! México no cederá a las órdenes del tío Sam. Oigan esto, ahorita vamos a platicar de esto. Esto está cañón. México no cederá a las órdenes del tío Sam, dijo Víctor Cornelli, embajador. Sí, Coronelli, embajador de Rusia en nuestro país, confió en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca se sumará a las sanciones por la invasión a Ucrania. A invitación del PT, acudió a la Cámara de Diputados, donde junto con legisladores de Morena y algunos del PRI, algunos del PRI, instalaron un grupo de amistad México-Rusia. Claro, el protagonista del evento, pues era el changoleón legislativo, o sea, Fernández Noroña. Hoy día en el mundo hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes sir. Respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. La pregunta es: ¿Qué tanto se está secreteando el embajador de Rusia con Marcelo Ebrard, con el propio presidente de la República? Esta declaración que nos avienta Víctor Cornelli, embajador de Rusia en México, es una declaración que acaba de aventarse Sergei Lavrov. Pero bueno, ya lo hablaremos. Cornelli justificó que la operación militar especial rusa busca desnazificar. Ahora resulta que hay que desnazificar a Ucrania. Sobre la península de Crimea, argumentó que la gente votó a favor de adherirse a Rusia y comparó la situación con una situación que sucedió, por ejemplo, en las Islas Malvinas, cuando se da la guerra argentino-británica, ¿no? No tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días
no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México. Solo en el año 2021, a pesar de COVID, a pesar de todas las restricciones, nuestro intercambio comercial entre nuestros países aumentó casi más de 2 veces en comparación con el año 2020, alcanzando la cifra récord de $4,8 mil millones. Así lo dice. Los diputados que participaron en la instalación del grupo de amistad externaron su preocupación por la paz, pero algo no hicieron, no condenaron la guerra. Partidos como Movimiento Ciudadano y el PAN se opusieron, no asistieron. Movimiento Ciudadano acusó que el grupo de amistad no coincide con la postura sostenida por México en la ONU. Acuérdense, ¿dónde quedó el embajador de la Fuente? O el mismo secretario de Relaciones Exteriores que dio un posicionamiento firme en contra de la guerra. Ah, no, ahí van estos, perdónenme, pero estos peleles a hacer este tipo de reuniones. Aclaró, el PAN aclaró que por ningún motivo será parte de esta imprudencia y falta de sensibilidad. Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el gobierno de Estados Unidos mantiene la decisión de financiar a grupos de oposición de su administración, se quedará sin autoridad moral para hablar de libertades. Si el gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos. Si van a seguir financiando a grupos opositores, a gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía. Mientras tanto, el INE ordenó a Andrés Manuel López Obrador que borre de sus sitios oficiales la mañanera del 21 de marzo en la que habló de la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al considerar que es propaganda gubernamental. Los consejeros advirtieron que no aplica el decreto aprobado por el Congreso el 17 de marzo en que los legisladores interpretan el alcance del concepto de propaganda gubernamental, por lo que se debe ajustarse a lo que establece la Constitución. Esto, insistió, porque dicho precepto no es para procesos electorales en curso y lo estableció en la sala especializada del Tribunal Electoral en una sentencia. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó por segunda ocasión a Mario Delgado, presidente de Morena, que retire de manera inmediata todas las publicaciones que promueven la revocación de mandato. Agregaron una tutela preventiva por reincidencia, ordenándole que se abstenga a cometer conductas antijurídicas. ¿En dónde quedó, vive Dios, el partido que decía que iba a sancionar hasta con cárcel los delitos electorales? Yo no sé si estén enterados, pero esto que están cometiendo, que por un lado Mario Delgado no pela, y por el otro lado Claudia Sheinbaum dice que la traen en un fichaje corto, ¿no? Que la traen entre ceja y oreja, son delitos electorales, porque van en claro incumplimiento con la normatividad. Es que sacamos un decreto los diputados, hasta que no hagan, señores diputados, ustedes, una reforma constitucional. Este precepto no sirve de nada, porque por superioridad de ley va encima la Constitución sobre cualquier otro papelucho que puedan publicar ustedes desde la Cámara de Diputados. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Luego de la polémica que generó la venta de tlayudas en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Andrés Manuel López Obrador propuso que se instalen 1 o 2 locales de garnachas, alimento que calificó exquisito, suculento, eso sí, y nutritivo. Dijo que...
No tiene madre este güey. Digo que no sabe si se les cobrarán impuestos. Ojalá, ¿sí? Y en el aeropuerto, yo también coincido con eso. Y pues, aunque no les gusten las garnachas y las picadas, ¿sí? Y las tlayudas, o sea, ya quisieran. Sí, 1 o 2 lugares para esta comida tan exquisita, suculenta. ¿Sí? Es lo nuestro. Ahora, no hay que negarlo, ¿eh? La vitamina T es deliciosa. Tortas, tacos, tlayudas, tamales, tlacoyos. Sensacional. Que ponga su restaurancito, pero que pague impuestos. Porque si no, está en desventaja con los otros changarros que también van a estar vendiendo tortas gringas de hamburguesas, ¿no? O van a estar vendiendo, pues no sé, unos taquitos al pastor, ya los puso en desventaja. Por ejemplo, ¿cómo se llama Hay N cantidad de grupos de taquerías importantísimas en México que pues no reciben este tipo de concesiones. O hay que vender tlayudas para que no nos cobren impuestos. Ay, no, me cae que es suculentamente ridículo el señor. Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios pusieron en marcha ahora una campaña en su contra al contratar, nadie sabe si los contrataron, pero ya Andrés Manuel López Obrador dijo que contrataron artistas y pseudoambientalistas para que hablen mal del Tren Maya. ¿Se acuerda que ayer le puse el video de Eugenio Derbez? Bueno, ahí está. Ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, ¿no?, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña, ¿no?, contra del Tren Maya. A través de una serie de videos difundidos por Sálvame del Tren, campaña nacional e internacional para concientizar sobre las afectaciones ambientales del Tren Maya, más de 40 artistas se pronunciaron contra el proyecto, urgieron detenerlo y llaman a López Obrador a cumplir la ley. Mire, ¿sabe de dónde se van a agarrar? Se van a agarrar de la sanción impositiva que acaba ya ahora sí de aplicar el INE a muchos artistas que se unieron a la campaña a la presidencia para apoyar al Partido Verde Ecologista de México. Pero lo que no les van a decir es que hoy en día el PT es socio político de Morena. Entonces, ahí se las dejo. Por obras de reforzamiento en el tramo elevado de la línea 12 del metro, se reducirá uno de los 3 carriles de avenida Tláhuac, informó el sistema de transporte colectivo. La Agencia Nacional de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, acordaron fortalecer la cooperación bilateral para intensificar la vigilancia en puntos fronterizos y disuadir el contrabando entre México y Estados Unidos. Los subsidios adicionales que el gobierno federal otorga al impuesto especial sobre productos y servicios, o sea, es el conocido como IEPS, para controlar el precio de las gasolinas y diésel, provocarán una pérdida, escuche usted, pérdida neta, o sea, en números reales. Hay brutos y netos. En números netos, 119,300 millones de pesos y 205,500 millones de pesos al cierre de este año para las finanzas públicas, así lo estima el Instituto Mexicano de la Competitividad. En caso de que la Corte avale la ley de la industria eléctrica, las empresas extranjeras podrán acogerse a arbitrajes previstos en los tratados internacionales para defender sus inversiones e intereses. Así lo aseguró Loreto Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Propuso avalar esta iniciativa aprobada el 9 de marzo por el Poder Legislativo. El argumento no viola acuerdos comerciales. Sin embargo, senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad y la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, y también una controversia constitucional. Ante la posibilidad de la aprobación de la reforma eléctrica que privilegiará la generación de fuentes fósiles, la CFE, las empresas se desarrollan proyectos eólicos. Hicieron un llamado a modificar, pero no
destruir el modelo que ha generado inversiones, pidieron una discusión técnica del tema. La creciente fiscalización del SAT hacia contribuyentes provocó que el 2021 creciera 21.9% las declaraciones anuales, el mayor incremento en 5 años, según datos del Fisco. El año pasado, personas físicas y morales presentaron en conjunto 12.024.000 declaraciones. En 2020, estas sumaron 9.008.652.000. En 2017, 8 millones. Hubo un incremento importante, de acuerdo con un documento del SAT. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos pidió al SAT también esclarecer y acelerar el otorgamiento de citas para que los contribuyentes puedan contar con requisitos menesteres para cumplir con sus declaraciones anuales. Del 1 al 30 de abril, las personas físicas deberán presentar sus declaraciones y es importante que se tenga actualizada la firma electrónica, para lo cual requieren una cita en el SAT. Así lo explicaron. Recordó que el Fisco señaló que existe un rezago de 6 millones de trámites fiscales, en buena medida por el cierre temporal de oficinas que dio la pandemia del COVID-19. Pero parte de los contribuyentes que presenten declaraciones anuales y tengan saldo a favor, también van a necesitar esta firma electrónica actualizada para poder cobrar los billetitos. Profesionistas y comerciantes en pequeño y otros trabajadores no asalariados que laboran por su cuenta tienen la opción de darse de alta en el IMSS para acceder a servicios médicos y a un fondo de ahorro para el retiro. Entre los beneficios, según un programa piloto del instituto, a través del cual se cobra una cuota mensual que se fija de acuerdo a los ingresos declarados por el trabajador y se pueden acceder a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstetricia, además de incapacidad, pensión por invalidez y vida y fondo del retiro y guarderías. La empresa española de tratamiento de aguas y construcción, fomento de construcciones y contratas, FCC, cuyo accionista mayoritario es el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, anunció una oferta de compra a OPA por el 24% de la sociedad inmobiliaria española. Metrobasexa, en un documento remitido por la Comisión Nacional de Mercado y Valores, precisó que presentó una oferta pública de adquisición por 36.4 millones de acciones de Metrobasexa a un precio de 7.8 euros el documento. El déficit de las lluvias ocasionó que la superficie del país, con algún grado de sequía, aumentara del 13 al 30% entre el 15 de febrero y el 15 de marzo y que disminuyera entre 5.888 millones de metros cúbicos el almacenamiento de las principales presas. El mayor impacto se registra en los estados del norte, en particular municipios fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Especialistas advierten que desde inicio de este año se presentarán condiciones del fenómeno. ¿Se acuerdan como este fenómeno que dio la Niña, que producen pocas nubes y mucha evaporación, lo que podría generar una sequía en el norte del territorio nacional? Juan Silva Mesa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criticó la captura del Poder Judicial en México a través de la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo. Cuestionó el momento político que vive el país a partir de la llegada del actual gobierno en un discurso pronunciado el pasado 10 de marzo en España, durante el 12º Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. La Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, a fin de sancionar con 4 a 10 años de prisión a funcionarios públicos que filtren y difundan imágenes de víctimas del delito, especialmente de mujeres, niñas y menores de edad, adolescentes y personas con discapacidad. Con 470 votos a favor, se aprobó añadir la fracción 29ª del artículo 255 del Código Penal Federal, que también prevé de 100 a 150 días de multa. El dictamen se turnó al Senado para revisión y aprobación. La reforma se aprobó a raíz de la difusión de imágenes de feminicidio de Ingrid Escamilla, que fueron filtradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la Ciudad de México investiga la posible participación de servidores públicos y civiles en el plagio de 3 jóvenes en Morelos, allá en Huitzilac, 2 de los cuales fueron localizados sin vida en el pueblo de Parres, en la alcaldía de Tlalpan. Jocelyn Quintana Guardado, estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue asesinada al interior de su domicilio en la localidad de Santa María Gallardo. Su cuerpo presenta heridas punzocortantes en la espalda. Yasmín, una menor de edad, fue intoxicada y agredida sexualmente en las instalaciones de la vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con primeros reportes, la joven estuvo en una reunión con otras personas con las que consumió bebidas embriagantes, perdió el conocimiento, despertó en el baño con dolores de cuerpo, fue trasladada a un nosocomio donde dieron el diagnóstico, denunció y señaló a sus posibles agresores, que eran compañeros y, por supuesto, también una persona externa. Me quiero imaginar que todos eran mayores de edad, porque es una vocacional, que son 17, 18, 19 años, ¿no? Por ahí. Fiscalía General de Guanajuato confirmó que fueron 7 cuerpos calcinados al interior de una camioneta en Celaya. En una narcomanta, integrantes del crimen organizado amenazan al general Gilberto Landeros, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California, quien reconoció los amagos en su contra. En el mensaje, presuntamente el grupo denominado La Taquiza se acusó a Landeros de provocar la violencia en el Valle de Mexicali. Efectivamente han hecho uso ilícito de estas mantas. Pero nosotros hemos estado trabajando precisamente para disminuir los índices delincuenciales. Hemos hecho coordinación con todas las instancias y estamos efectivamente investigando quiénes son los autores. Un juez primero de distrito en materia penal de Nuevo León le otorgó una suspensión provisional a Adalina Dávalos, esposa del exgobernador Jaime Rodríguez, contra la orden de aprehensión, detención y comparecencia que le pueda girar un juez de control penal estatal. No se precisaron los alcances del recurso. Luego que la fracción del PAN le quitó la presidencia de la Jucopo Armando Certuche, ahora sus correligionarios, a los que dividió y sumó en una fuerte crisis, lo revelaron como líder de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas. Nombraron a Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de ¿quién creen? De Andrés Manuel López Obrador. Ricardo León, presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ex colaborador de Adán Augusto, el gobierno de Tabasco, fue uno de los aspirantes a comisionado del INAI, que compareció ante el Senado. Criticó al INAI haya interpuesto una controversia constitucional contra el acuerdo mediante el cual López Obrador designó como de seguridad nacional las obras de infraestructura prioritaria de su gobierno. En su opinión, el acuerdo no amenaza la transparencia de las obras en cuestión y basta que el INAI emitiera una recomendación, lo que evitaría confrontar al Ejecutivo. Arturo McFields, embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, denunció, escuche usted, al gobierno de Daniel Ortega, al que calificó como dictadura. El propio embajador de Nicaragua ante la OEA califica y tilda de dictador al presidente. Digo que habló para defender a más de 177 presos políticos, más de 350 personas que han fallecido desde el 2018. Señaló que también lo hizo en nombre de funcionarios obligados a fingir, a llenar plazas, a repetir consignas, porque si no lo hacen pierden el empleo. En un sorprendente discurso, McFields aceptó que tiene miedo, pero consideró que tuvo que hablar por el futuro de su familia, ya que es incierto. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Ahí está, como la béisbol, poco nos falta. A 84 años de edad murió de cáncer Madeleine Albright. Esta mujer fue una mujer que marca historia. Se convierte en la primera mujer de Estados Unidos de ocupar un alto cargo en el gobierno al convertirse en secretaria de Estado. Compartió su familia un comunicado en donde destacó a esta lady de la diplomacia internacional, que fue, les digo, secretaria de Estado norteamericano del 97 al 2001, durante el mandato del presidente Bill Clinton. Fue una incansable defensora de la democracia, de los derechos humanos. En 2012, el presidente Barack Obama le otorga la Medalla de Libertad, la mayor condecoración civil de la Unión Americana, a esta gran mujer, Madeleine Albright, la primera mujer en ejercer un cargo de esa altura y talla en la historia de los Estados Unidos. Pedro Ferriz de Con y su editorial.
en Central FM. Equilibrio. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio con este breve comentario para ustedes. Ayer estábamos aquí hablando, cuando se dio a conocer, a ver, chavos, si podemos rescatar la imagen de lo que fue este grupo de amistad que se hizo ayer en la Cámara de Diputados para tener esta reunión organizada por el Partido del Trabajo, en donde se unieron personajes de Morena y algunos otros del PRI y causaron repudio de Movimiento Ciudadano y el PAN para tener esta reunión de amistad con Rusia. En un momento en donde no habíamos visto una confrontación internacional de esta talla, de esta magnitud, de esta envergadura en lo que va del tiempo reciente del mundo. Entonces, se juntan para hablar de yo qué sé, con el permiso de yo qué sé. Yo me quiero imaginar que para este tipo de reuniones, en este tipo de contextos, debería de haber una recomendación del mismísimo canciller. Entonces, ayer se llevó a cabo esta instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, en donde francamente lo único que hicieron los diputados fue dejar en pleno ridículo internacional a la propia postura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da en la Organización de Naciones Unidas, en la mismísima mañanera, en donde no nos vamos a meter, pero vamos y nos metemos de hocico. Entonces hoy le pongo una pregunta en nuestras formas de consulta, en donde a través de Central FM le pregunto lo siguiente, es esto: en medio del peor conflicto armado de los últimos años, México se pone del lado de Rusia, dándole así la espalda a sus aliados estratégicos y comerciales. ¿Está usted de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y lo invito a que participe en nuestras formas de consulta en www.centralfm Equilibrio, por supuesto a través de todas nuestras páginas y plataformas, en donde nos diga si usted está de acuerdo con esto. Hay que poner antecedentes. Primero que nada, la alianza clara que México ha hecho con el gobierno ruso. No desde ahorita, No estoy hablando de la guerra de Ucrania. Estoy hablando de la alianza que tiene México con Estados Unidos. Vamos a empezar por el vínculo del modelo de gobierno. Porque Rusia es un país sociocomunista con una dictadura cosmética que tiene un carnal en el poder que lleva ahí quién sabe cuántos mandatos y que pues Andrés Manuel López Obrador puede encontrar, llamémoslo así, sexy, atractivo. El modelo de gobierno de Vladimir Putin para Andrés Manuel López Obrador debe de ser atractivo. ¿Por qué? Porque quien manda es él, quien se queda es él, quien dice es él, quien todo es él. En Rusia, los medios de comunicación, los oligarcas, todos los empresarios, la sociedad, todo es el presidente Vladimir Putin. Entonces, de entrada, eso es sexy para México, porque es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador hacer de nuestro país. Viene la alianza en términos de la vacunación. Lo primero que hacen los mexicanos es mandar una comitiva encabezada por Marcelo Ebrard a ir a Rusia a cerrar la compra de las vacunas Sputnik, que por cierto ahora están vetadas por todos lados. Entonces Estados Unidos se ha separado de México, pero nosotros hemos buscado hacer un vínculo con los rusos. ¿Para qué? Francamente no tengo idea. Si nos vamos a nivel comercial, si nos vamos a nivel de defensa, si nos vamos a nivel estratégico, si nos vamos a nivel de inversiones, a donde usted quiera, Rusia no representa ni la más mínima mella y sombra para lo que tenemos nosotros en alianzas comerciales, estratégicas, militares, con Estados Unidos, Canadá y Europa. Con esto que hicieron los diputados el día de ayer, le damos la espalda a nuestros aliados incondicionales y hermanos del pueblo mexicano para ponernos del lado
de la oveja negra del planeta hoy por hoy ante la invasión a Rusia. Vean el contexto internacional. Por un lado, Joe Biden se va a se va a Europa, que ya lo hablaremos con Adriana Braniff, se reúne con distintos, tres reuniones importantes con el G7, con la OTAN, con la Unión Europea, y mientras tanto su país vecino del sur, en donde se encuentra el mayor punto de vulnerabilidad estratégica militar, decide voltearse a Rusia y decirle: aquí estoy, mamá, soy Paquito. Eso pone a México en sentido estricto en un punto de riesgo para el gobierno norteamericano. ¿Qué podemos empezar a recibir por parte de los Estados Unidos? ¿Dádivas? ¿Dinero? Como le pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden. Oye, ¿por qué no me das dinero para mis arbolitos? Pues porque te estás aliando con Rusia, bruto. Porque estás haciendo todo lo que no necesito que haga. Pero eso sí, dame. Eso sí, papá Estados Unidos, dame, porque necesito dinero para darle a los del sur, porque necesito sus votos, porque saben en dónde está la fuerza de voto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues en el sur, en el norte no lo quieren. Entonces, ¿a dónde hay que aventar billuyo? Pues arbolitos acá, chun, chun, chun. Es una hipocresía total. Esto que está haciendo el presidente López Obrador en materia internacional es insostenible, es ridículo, es vergonzoso, porque estamos yendo en contra de la lógica misma. Ayer el presidente de Estados Unidos, de la mano de muchos otros mandatarios mundiales, condenaron a Rusia como un país que está cometiendo crímenes de guerra y que pretenden llevar al presidente de esta Federación Rusa a rendir cuentas ante una Corte Internacional Penal por delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Qué hace México? Ir a apapachar a los criminales, porque es un crimen. Pero si se trata de defender violadores, nos queda claro que tienen mucha experiencia, porque hay muchos dentro del propio gobierno del presidente y el propio presidente que lo único que saben hacer es violar la ley. Y que al tenor de violar la ley buscan perpetuarse en el poder. ¿Saben cómo en dónde? Como en Rusia. El modelo económico, político y social que hoy maneja el Kremlin es el aspiracionismo de un presidente que no nos deja a nosotros tener aspiraciones. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por regresar con nosotros aquí a Central FM Equilibrio. Y bueno, a ver, tenemos una entrevista interesantísima porque el México asistencialista, el México de los subsidios, pues tiene que tener algún tipo de repercusión en la economía nacional. Y justamente le doy la bienvenida a Ramiro Ábalos. Él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Perdónenme, no. Jesús Carrillo, él viene después. Jesús Carrillo, perdónenme, él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, para hablar de las pérdidas netas de las finanzas públicas por los subsidios adicionales al IEPS. Y te agradezco mucho, Jesús, por estar aquí con un servidor en esta primera edición. Perdóname la confusión de una entrevista que viene después, pero Jesús, es un tema importante el que vamos a platicar el día de hoy, porque como lo estaba diciendo al principio, este México asistencialista para todo, el México de los subsidios, ya lo vivimos en algún otro momento.
en donde el gobierno busca amainar los procesos económicos por medio de estar inyectando dinero para que no le pegue al consumidor final. Pero al final del día, esta viborita tiene dos cabezas y te pido que nos platiques cómo ven las cosas desde el INCO. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio, Pedro. Efectivamente, esta no es la primera vez y digamos, es una política que se extiende en el tiempo y que ha sido muy común. Y también hay que decirlo que no es solo en México. De hecho, hace unas horas vi unas notas internacionales en las que incluso el gobierno alemán va a implementar un recorte a los impuestos a los combustibles y va a dar un subsidio en efectivo a la población. Entonces, no es algo raro porque el precio de la gasolina provoca mucho malestar social. Ahora bien, como tú decías, esto es una espada de dos filos y los costos sociales van a ser de todos modos profundos. Es muy difícil pensar que si por un lado estamos ciertamente recibiendo un poco más de ingresos petroleros, pero la plataforma de producción está por debajo de la que se esperaba. Recordemos que el año pasado, cuando hizo sus planes la Secretaría de Hacienda, esperaban que la producción de petróleo fuera de 1.8 millones de barriles diarios, anda más o menos por el 0.6. Entonces, con esta caída, o más bien con este desempeño por debajo del esperado, pues los ingresos adicionales que se van a tener, incluso con el precio más alto por el petróleo, pues no van a ser suficientes para compensar los altos costos de los combustibles, y entonces estaríamos esperando que en términos netos, ya contando los ingresos adicionales y los costos fiscales, y hay que recordar que le llamamos en este caso costos fiscales, pero son estímulos, es decir, son ingresos que no va a recaudar el gobierno, que va a renunciar a recaudarlos. Entonces, los costos netos estaríamos hablando de entre 119,000 millones de pesos y más o menos 205,000 millones de pesos, dependiendo del precio del petróleo. Nosotros hicimos 3 escenarios, uno en el que el promedio del petróleo estaría en $70 por barril durante el año, otro con $90 y otro con $110. Desde luego, el precio de $70 es muy optimista. Creemos que en todo caso un precio de $90 podría ser un poco más alineado a las circunstancias globales. Efectivamente, entonces tenemos un costo neto fiscal de esta manera, y si no se hiciera así, entonces tendríamos problemas en la inflación. De tal manera que el costo social se va a hacer sentir de cualquier modo. Me queda claro que el costo social se va a hacer sentir. Ahora, hablas un tema interesante. La previsión que se tenía de explotación petrolera en México va hacia abajo. El presidente ha decidido establecer una política en donde hay una menor extracción de crudo mexicano, pero me quiero imaginar que le han apostado al aumento de los precios de los hidrocarburos para poder en la venta internacional subsidiar el subsidio. Pero también ha bajado la venta del petróleo internacional de los mexicanos. A mí lo que me llega a preocupar es lo que podrían ser las repercusiones a mediano plazo de esta política, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la bonanza petrolera y, por supuesto, causa molestia que aumente la gasolina, pero querer disfrazar los precios pues no puede ser una política inteligente en una economía que ha cambiado sus modelos. Y ha cambiado sus perspectivas, y ha cambiado inclusive sus formas de actuar. Los modelos económicos de 1960, 70, 80 no son los mismos que el día de hoy. Y entonces hoy seguirle apostando este tipo de subsidios, porque contrarrestar el precio de la gasolina, pues implicaría también contrarrestar los precios de muchos otros productos que dependen de la gasolina para su transporte, para su fabricación, para N cantidad de cosas. Pero al final del día, al final del túnel, el gobierno mexicano, acaparando el IEPS, tendiendo una menor recaudación, tendiendo una baja en las inversiones extranjeras, empezando a tener golpes económicos por todos lados, pues la va a tener que pagar en algún momento. O sea, estos modelos económicos al final del día tienen que tener una repercusión. Sí, yo creo que haces muy bien en mencionar el mediano y el largo plazo. Efectivamente, ya no somos el gran productor de petróleo que alguna vez fuimos y probablemente ya no podamos serlo. De entrada, porque
pues en las próximas décadas, a lo mejor no en el corto plazo, pero en las próximas décadas, el petróleo dejará de ser el motor de la economía mundial y tendremos otras fuentes de energía. Entonces, por ese lado, el petróleo ya no va a ser el negocio que una vez fue. Ese es, creo que por un lado es muy importante decirlo. Ahora bien, en el corto plazo sí tenemos ya un problema, porque el año pasado nada más, el gobierno federal le transfirió a Pemex vía transferencias directas o condonaciones fiscales del derecho de utilidad compartida, casi 390,000 millones de pesos, solo el año pasado. Y la promesa era, o digamos lo que el presidente dijo en 2019, fue que íbamos a sembrar petróleo. Me parece una metáfora desafortunada porque el petróleo pues no es precisamente el bien más amigable con el medio ambiente. Pero esta siembra, de todos modos, no se ha visto la cosecha. Él decía que en la segunda parte del trienio tendríamos más producción petrolera y todavía no llegamos. Entonces, estamos en un estancamiento de la producción, no es mucho más grande, sin embargo, no está creciendo. Entonces, ese sí es un problema porque se está invirtiendo muchísimo dinero en los hidrocarburos y como tú decías, pues ya no es ni el negocio hacia el futuro y actualmente ya es un modelo que difícilmente pueda sostenerse fiscalmente. Yo lo que sostengo es que mientras la política energética sea política fiscal, pues no vamos a tener realmente una economía desatada que pueda crecer al potencial que quisiéramos. Sí, definitivamente creo que nos vamos a presentar con una disyuntiva importantísima en términos de nuestros propios ingresos y tenemos que ver la forma de sacar adelante lo que posiblemente será un modelo económico que nos lleve a una crisis. Y creo que eso no se está viendo, o sí se está viendo por parte del gobierno federal y se cree que es previsible, pero quiero regresar a lo que en algún momento, hombre, con sus marcadas diferencias, pasó con Carlos Salinas de Gortari, en donde llegamos a un punto en donde, como lo vemos en este gobierno, se acabaron los fondos de estabilización, se acabaron las reservas, se acabaron todo por impulsar programas y proyectos. Y no se diga la corrupción, que también está en este gobierno presente. Pero vemos un proceso por el cual, si el gobierno empieza a tener que el apoyito por acá, que la asistencia por acá, que el IEPS por acá, que quién sabe qué, pues el gobierno está gastando y cuando le metes menos gotitas de agua a un vaso que tiene un chorro de agua por abajo, pues en algún momento estos fondos se van acabando. Ya se echaron los subsidios, los fideicomisos, ya se echaron los fondos de estabilización, se están acabando la economía. Claro, todavía tenemos reservas, pero hay muchas otras reservas que se han ido agotando, que se han ido acabando por mantener este paso de, quisiera decir crecimiento, pero ni siquiera tenemos un crecimiento y sí tenemos un boquete en la economía nacional. Sí, efectivamente, yo creo que aquí hay dos cosas que me da gusto que menciones. Una, por una parte, en términos de lo que recuerdas del periodo de Salinas, es interesante que para ser un gobierno que se le llamó muy neoliberal, ¿no? Para ser un gobierno que privatizó muchas cosas, no se privatizó el sector petrolero porque el sector petrolero era y sigue siendo, y al parecer seguirá siendo en el mediano plazo al menos, una fuente de financiamiento muy importante para el gobierno federal. Entonces, eso creo que es algo de lo que históricamente todavía adolecemos. Como decía, la política energética es política fiscal. Y lo otro que mencionaste, que me parece también muy interesante, es esto del crecimiento económico. Aunado a que vamos a recaudar menos por IEPS, que vamos a estar renunciando a estos ingresos para estabilizar o para minimizar el crecimiento del precio en los combustibles, pues con una economía que no está creciendo, pues también va a haber menos recaudación de ISR y de IVA, que esas sí son las principales fuentes de financiamiento ya a estas alturas. Entonces, efectivamente, pues va a ser un año complicado, de por sí lo era, por el bajo crecimiento, por la inflación, y ahora con esta renuncia recaudatoria, que si no fuera así se trasladaría en más inflación. Entonces observamos de verdad un escenario muy complicado para el resto del año.
Definitivamente, pues te agradezco en verdad muchísimo por estar por nosotros, mi estimado Jesús. Y hay que presentar todo esto a la reflexión. En verdad, entender los modelos económicos, hombre, de repente cuesta mucho trabajo cómo han ido evolucionando. Y la única reflexión que creo que hay que dar al final es que antes muchos de estos modelos eran predecibles y hoy se han convertido en modelos tan complicados con variantes que antes no teníamos y que los convierten en aún más complicados. Pero lo que sí podemos ver es que si seguimos así, entraremos en un precipicio económico. Pues muchísimas gracias, Pedro, por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio, y ojalá puedan entrar ahí a nuestra página del IMCO, en imco.org.mx, y lean nuestro documento con estas estimaciones. Tratamos de hacerlo bastante amigable y que vaya paso por paso explicando por qué los costos fiscales serían como estimamos, y también los ingresos y el balance neto pues negativo según nuestras estimaciones. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias. Estamos en contacto. Pedro, hasta luego. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, se está poniendo buena la cosa y te saludo con el cariño de siempre. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Viendo que ya se cumple hoy un mes de la guerra. Hoy es 24 de marzo, comenzó el 24 de febrero. Todavía esto no se acaba y pues los dos asuntos de mayor importancia que sucedieron desde el día de ayer que platicamos tú y yo aquí sobre este asunto, pues son dos. Estados Unidos acusa formalmente a Rusia de cometer crímenes de guerra y Biden ya está en Europa. Si quieres, comenzamos con esta acusación de crímenes de guerra que se le hace ya oficialmente a las tropas rusas, ¿te parece? Me parece perfecto. Porque fíjate que ayer, y ya lo adelantabas en el resumen, ayer se dio un paso importante al formalizar esta decisión que se toma después de que se analiza, después de que se investiga todo lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, no se toma así a la ligera para nombrar una cosa así. Y no es una investigación solamente de los Estados Unidos, es una investigación hecha por muchos países. Biden la semana pasada, y te acordarás, que llama a Vladimir Putin al final de una conferencia de prensa que le preguntan los reporteros, le preguntan justamente si pensaría nombrar criminal de guerra a Vladimir Putin, y lo dice, pero como opinión. Fue la semana pasada, lo dijo como opinión, aún no se formalizaba, y lo decía así para acordarnos. Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Creo que es un criminal de guerra. Lo dijo como opinión. Ahora sí que, como diría la primera dama de México, le salió del alma. Porque así lo dijo, ¿no? Sí. Así lo dijo. Bueno, esto que no fue oficial, pues sí puso a Estados Unidos y a Rusia al borde de una ruptura diplomática que no se había visto desde aquella crisis de los misiles, porque Rusia comunicó su molestia al embajador de Estados Unidos en Rusia por esto que dijo Joe Biden. Se lo comunicó a John Sullivan, que es el embajador de Estados Unidos en Rusia. Y el vocero del Kremlin decía que esta declaración era inaceptable y que era imperdonable. Pero esta acusación ya el día de ayer se formaliza y ahora tiene que pasar a la Corte Internacional de La Haya, allá en Holanda, que tiene muy clara la definición de lo que es un crimen de guerra, de lo que es un genocidio, de lo que es un crimen de lesa humanidad. Y un crimen de guerra se determina cuando, entre otras cosas, se ataca a civiles, como justamente está sucediendo, sobre todo en esta localidad de Mariupol, donde se atacó a una clínica materno-infantil, donde se atacó a una escuela de arte, a donde se atacó a un hospital, que todas estaban marcadas con la palabra niños y que desde el cielo donde llegó el ataque, pues se veía claramente que era. También cuando se atacan o se toman plantas nucleares, como también ya sucedió, Chernobyl, la otra planta nuclear. ¿Qué sigue? Pues sigue que esta acusación formal pase a la Corte y esta Corte determina cuál va a ser la consecuencia y hasta dónde va a llegar la sanción siguiendo la cadena para ver si llega hasta Vladimir Putin, que se le pueda juzgar como criminal de guerra, pero esto toma tiempo, Pedro.
Pues mira, sí toma tiempo, pero el simple hecho de que ya existe un precedente de declaración de varios líderes, y ahora vamos a ver qué pasa en la reunión, dos importantes, ¿eh? La reunión que va a tener el presidente Biden con la OTAN y la reunión que va a tener el presidente Biden con el grupo del G7. No se diga, también importante, la reunión que va a tener Joe Biden ahora con la Unión Europea para ver cómo se pueden empezar a independizar de las energías rusas. Entonces, esta visita, te digo, que se está haciendo a Europa, es una visita altamente provocativa. Si a eso aunado se va a la Corte Internacional Penal de La Haya y se declara a el presidente Vladimir Putin como un criminal de guerra, debería de empezar un proceso judicial. Y si de la mano, paralelamente, vemos la expulsión de Rusia de la ONU, vamos, son pasos que podemos empezar a ver, ¿eh? Empezar a segregar a los rusos puede ser el inicio de un conflicto bastante interesante, Adriana. Sí. Todo toma tiempo, pero estamos viendo cómo se están conformando las cosas. Sí. Este viaje que bien dices es el otro tema de trascendencia a nivel internacional, porque llega ya, ayer veíamos en la noche cómo bajaba del Air Force One, llegando a Bruselas, que es la capital diplomática de Europa, y la agenda es que hoy ya comenzó esta reunión con la OTAN, ahorita están en pláticas, va a ser una reunión larga, va a seguir con la Unión Europea, con el G7, hay una fotografía donde está ya con los líderes de la OTAN que se toma antes de empezar la reunión, que le vamos a poner en pantalla, y se espera que Volodymyr Zelensky haga una aparición en la reunión, en esta reunión con estos líderes que estamos viendo en pantalla, vía video, porque Zelensky no va a desaprovechar esta reunión. Ayer hizo un llamado al mundo a que se manifiesten desde sus ciudades en contra de la guerra. Va a pedir seguramente en esta intervención que tenga, que será en unas cuantas horas, minutos quizás, va a pedir más armamento más sofisticado, que no sea limitado. Y esta reunión de la OTAN pues tiene básicamente el objetivo de presionar a Rusia para que termine esta guerra. Presionarlo hasta donde más pueda, sin que se rompa la liga, porque romperse la liga implicaría que se llegue a una guerra mundial. ¿Qué se espera de esta reunión? Más sanciones a Rusia todavía, si es que las hay, por supuesto todavía las hay, sobre todo enfocadas a miembros de su familia. Un plan, y lo decías tú, un plan para mandar gas natural, fíjate, de Estados Unidos a Rusia, de Estados Unidos a Europa, para abastecer durante los próximos 2 inviernos, porque sabemos que Europa depende en un 40% del gas de Rusia. Ruso. Entonces Estados Unidos va a comprometer a esto. Pero, bueno, y no hay que dejar de lado decir que Rusia ya está pidiendo que todas las transacciones que haga por este gas, que tiene que seguirlo dando, que es su ventaja, pues tiene que ser en rublos si son países enemigos. Así es que, pues, México podrá pagar en pesos después de la reunión. Pero a ver, amigos de Rusia, ¿qué opinas de eso de los rublos, Adriana? Porque el hecho de que Vladimir Putin diga, ahora me pagan en rublos, sí, pues lo que tiene es el efecto de fortalecer su moneda. Por supuesto. Porque le tienen que comprar los rublos a alguien. Y esos rublos se van a tener que comprar en algún tipo de moneda extranjera. Sí. Porque no vas a imprimir rublos, ¿verdad? Entonces, sí, el hecho de que diga Putin, ahora me pagan en rublos y no acepto otra moneda que no sean rublos, pues obligará a estos países y estas empresas a ir al Banco Central ruso a intercambiar sus divisas por rublos. Por supuesto. Entonces, pero está este plan de Estados Unidos, Pedro. Pues sí, hombre, pero se acaba de quitar de encima la intermediación de los bancos. Sí. Porque entonces, pues tienes que ir a la fábrica de billetes. ¿Y qué va a hacer esto? Hace, ¿qué será? Como una semana, 2, el gobierno de Rusia prohibió a los ciudadanos comprar moneda extranjera. Bueno, ahora, ¿para qué? Para centralizar ese capital que sí vale. Porque claro, tu rublo vale tanto como tengas tú para que valga. Si yo ahorita agarro un papel y dibujo un billete y te lo doy y te pago con él, pues no vale nada. Pero, no, definitivamente. pero si ese billete tiene que lo sustente, entonces va a valer.
Por eso antes teníamos el patrón oro, ¿no? Antes, ¿qué hacían los bancos centrales? Capitalizaban el oro dentro de sus bodegas para que ese billete con el que tú sales a pagar, pues entonces tenga un sustento en el Banco Central del país. Pues es el principio básico. Ahora, ¿qué hace Rusia? Pues me das las otras monedas que sí valen para yo poderle dar valor a la mía. No. Sí, tiene el sartén por el mango. Pero bueno, este movimiento que va a hacer y que lo va a anunciar oficialmente Estados Unidos, de que va a dar o va a exportar este gas natural a Europa, me parece muy importante. Y antes de que nos vayamos, tenemos que decir cuál es lo más importante que se va a analizar en esta reunión de la OTAN. Se va a analizar cómo van a actuar o cómo van a reaccionar ante 3 escenarios que ahí están sobre la mesa. Uno, un ciberataque hacia cualquier parte, específicamente hacia Estados Unidos, que sería gravísimo. Imagínate un ciberataque a su infraestructura, a sus bancos, a su agua potable. Pondría el país en total crisis. Otro escenario sería un ataque con armas químicas, que también está sobre la mesa, que podría suceder en Ucrania. Y el tercero, pues el innombrable, ¿no? El ataque nuclear, que está todavía sobre la mesa, que esperemos que no suceda. ¿Cómo van a reaccionar ante eso? Ese es el objetivo de esta reunión. Mañana se va a Polonia, las cosas se ponen peor. Allá en Polonia la tensión crece. El sábado se reúne con el presidente de Polonia, con Duda, y ese mismo día se regresa a Washington, Pedro. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, Adriana, pero yo te voy a decir una cosa, Vladimir Putin es todo menos tonto, No es tonto. Sí, ¿sabes cómo lo describía justamente Madeleine Albright, que ya decías que muere ayer? La diplomática de los Estados Unidos. Ese tema, hombre. Fíjate que justamente el día 23 de febrero, un día antes de que iniciara esta guerra, escribe un artículo en el New York Times y justamente describía en este artículo su impresión cuando por primera vez conoce a Vladimir Putin y lo califica como un reptil frío, porque dice que es frío hasta física y hasta al tocarlo. Es un señor frío. Y escribe este artículo, esta primera impresión, que es justamente eso que estamos viendo, a un Vladimir Putin frío, transparente físicamente y que está actuando como lo está haciendo. Muy bien, mi querida Adriana, pues te mando mi cariño y gracias como siempre por tu comentario. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vámonos, un resumen de noticias. El ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania, por lo que debe de rendir cuentas en tribunales internacionales, concluyó Estados Unidos. La posibilidad de un ataque ruso con armas químicas o nucleares en Ucrania es una amenaza real, así lo alerta Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al salir rumbo a Europa. La OTAN duplica sus grupos de batalla en el flanco oriental en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, aceptó el secretario general Jens Stoltenberg. La OTAN estimó que entre 7,000 y 15,000 soldados rusos murieron en 4 semanas de combates en Ucrania. A un mes de que inició la guerra, el ejército ruso está estancado en gran parte del campo de batalla, de acuerdo con informes de inteligencia británicos. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, aseguró que las fuerzas ucranianas lograron hacer retroceder a las tropas rusas en Irpin. El mundo tiene que parar la guerra, dijo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, al pedir a los ciudadanos del mundo manifestarse contra la invasión rusa. Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto, según la Organización Internacional de Migraciones. Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que a partir de ahora Moscú exigirá que paguen en rublos el gas que vende a países hostiles. Rusia tiene previsto reanudar hoy algunas operaciones bursátiles tras un paréntesis de casi un mes con 33 títulos en rublos en la bolsa de Moscú. Elvira Nabullina, gobernadora del Banco Central de la Federación Rusa, trató de renunciar por la invasión a Ucrania, pero Putin no la dejó. México no cederá las órdenes del tío Sam, dijo Víctor Corneli, embajador de Rusia en nuestro país. Diputados que participaron en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia externaron su preocupación por la paz, pero no condenaron la guerra. Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el gobierno de Estados Unidos sigue financiando a grupos opositores a su administración, se quedará sin autoridad moral para hablar de libertades. El INE
INE ordenó a AMLO borrar de sus sitios oficiales la mañanera del 21 de marzo en la que habló de la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por segunda ocasión, el INE ordenó a Mario Delgado, presidente de Morena, que retire videos y publicaciones que promueven la revocación del mandato. Tras la polémica que generó la venta de tlayudas en la inauguración del aeropuerto, AMLO propuso que se instalen 1 o 2 locales de garnachas. Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios contrataron artistas y pseudoambientalistas para que hablen mal del Tren Maya. Por obras de reforzamiento en el tramo elevado a la línea 2 del metro, se reducirá uno de los 3 carriles de avenida Tláhuac. México y Estados Unidos acordaron intensificar la vigilancia en puntos fronterizos, disuadir el contrabando y fraude aduanero y comercial. Los subsidios adicionales al IEPS provocarán una pérdida neta entre 119.300 millones de pesos y 205.500 millones en las finanzas públicas, estimó el IMCO. Si la Corte avala la reforma esta de la industria eléctrica, las empresas extranjeras podrán acogerse a arbitrajes de los tratados internacionales. Ante la posibilidad de la aprobación de la reforma eléctrica, empresas eólicas llamaron a modificar, pero no a destruir el modelo que ha generado inversiones. La creciente fiscalización del SAT a contribuyentes provocó que en 2021 crecieran 21.9% las declaraciones anuales, el mayor incremento en los últimos 5 años. Profesionistas, comerciantes y pequeños y otros trabajadores no asalariados que laboran por su cuenta podrían darse de alza en el IMSS, según un programa piloto. La empresa española FCC, cuyo accionista mayoritario es Carlos Slim, anunció una operación por 24% de la sociedad inmobiliaria Metro Basesca. El déficit de lluvias ocasionó que la superficie del país con algún grado de sequía aumentara 13.1% a 30.4% entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, que disminuyeran en 5.888 millones de metros cúbicos los almacenamientos de las principales presas. Juan Silva Mesa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criticó la captura del Poder Judicial en México a través de la reforma judicial impuesta por el Ejecutivo. La Cámara de Diputados aprobó una ley que se llama la Ley Ingrid para sancionar con 4 a 10 años de prisión a funcionarios públicos que filtren imágenes de víctimas de delitos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la posible participación de servidores públicos y civiles en el plagio de 3 jóvenes en Huitzilac, en Morelos. ¿Cómo la ve? Y bueno, tengo en la línea, ahora sí, a mi queridísimo Ramiro Ábalos, para hablar de un tema interesante el día de hoy. Fíjense, con Ramiro, él es vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y hay que ver ¿qué es lo que está pasando dentro del SAT? El SAT necesita ya acelerar el proceso de citas. Se viene la temporada de declaraciones anuales y si usted no cuenta con una firma electrónica actualizada, no podrá hacer muchos trámites. Te agradezco mucho, contador Ramiro Ábalos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Pero buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes y con tu público en Central FM. Muchas gracias, Ramiro. A ver, Ramiro, vaya follón que tenemos ahora con este asunto de las citas, que ya lo venimos arrastrando hace rato, de que vas, sacas una cita en el SAT y de aquí a que te atiendan, te puedes morir parado. Y tiene que haber un proceso ya de una reanudación de las citas, porque estamos en época de declaraciones y necesitamos estar actualizando nuestra firma electrónica. Claro. Como bien decías, Pedro, requisito para efectos de presentar la declaración anual es uno de ellos, tramitar tu firma electrónica. Es más, ahora bajo ciertos lineamientos se vuelve necesario para que después de presentar tu declaración anual, pues proceda la devolución de ese saldo a favor. Te doy un dato, es información pública que está en el sitio de internet del SAT. Hay un informe en donde pues la misma autoridad tributaria ha revelado que existe un rezago de 6 millones de trámites fiscales. Entonces nosotros puntualmente en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos tocado el tema en nuestras conferencias de prensa mensuales, en donde principalmente hemos expuesto esta problemática que recibimos de nuestros asociados en el IMSP, en donde nos dicen con toda claridad que las citas que son insuficientes para efectos de cubrir los trámites fiscales de los contribuyentes, que ellos son los que necesitan
sabes, tener esa disponibilidad, pues para atender el sinnúmero de trámites fiscales que hoy deben atender con el propósito de cumplir de manera disciplinada y ordenada con el pago de sus impuestos. Ahora, como bien lo comentas, pues ya estamos, nosotros le decimos en esta temporada de obligaciones fiscales, para las personas físicas inicia el periodo de la declaración anual el 1 de abril y termina el 30 de abril. Evidentemente, se requiere que se tenga una mayor disponibilidad de citas. Y como te compartía puntualmente en estas conferencias, hemos propuesto algunos temas muy concretos. Uno, evidentemente, aumentar el número de citas disponibles para la autoridad, para los contribuyentes. Dos, que el proceso de otorgamiento de las citas sea más ágil. Y tres, sabemos también que en información que te compartes pública, la autoridad tiene un proyecto de aperturar unas oficinas virtuales del SAT. Ese proyecto, según esta información, está programado para noviembre de 2022. Hemos dicho que esa apertura de oficinas virtuales pues debería adelantarse, sobre todo, ¿sabes? Ahora que se espera un número importante en la presentación de estas declaraciones anuales de personas físicas. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué mecanismos tendría que activar el SAT? Porque pues todo debe de tener, al final de cuentas, un peso humano. Pero ¿qué pasó con las citas virtuales? Digo, tendría que haber una forma en la que los ciudadanos puedan hacer, porque, y te pido que nos especifiques, para que la gente sepa de qué sirve esta firma electrónica y qué puedes y qué no puedes hacer, porque entiendo que, entre otras cosas, si tienes IVAs a favor y no tienes la firma electrónica, pues no puedes cobrar tus IVAs. Claro, esta firma electrónica, refiriéndome en este caso en particular para la declaración anual, para las personas físicas es esencial, ya que sin esta declaración no van a poder, sin esta firma electrónica no van a poder presentar su declaración anual. Hay ciertas particularidades en donde los contribuyentes podrán utilizar, le llamamos la contraseña, pero esa contraseña cada vez se utiliza para un menor número de contribuyentes. Ahora ha habido cambios en los aplicativos y en las reglas para presentar las declaraciones. Entonces se vuelve más importante el que verifiquen con su contador de confianza, ¿verdad? Esto es bien importante, Pedro, que el contribuyente con su contador verifique que esa firma electrónica esté vigente, porque pues ya estamos a punto de entrar en este periodo para la presentación de su declaración anual. Si no la tiene, de inmediato iniciar el proceso para hacer la cita virtual y poder acudir ante la autoridad. Ahora, también habría que platicar que hay unas herramientas tecnológicas que el SAT ha puesto a disposición, como el SAT ID, en donde si la firma pueden hacer la cita y la renovación de la firma electrónica si está vencida o está en periodo de renovación y que el vencimiento no sea mayor a 1 año. Hay esa facilidad, pero nuevamente este tipo de citas para tramitar son insuficientes, o sea, no han sido lo necesario para que todos los contribuyentes lleven a cabo estos trámites. Para las empresas, esta firma electrónica, hoy estamos viendo cambios en donde, te platico, las empresas podían presentar su pago de impuestos mediante esta contraseña. Ha habido cambios recientemente, si te hablo del último mes, en donde para presentar esos pagos de impuestos de empresas, ahora les están pidiendo que tengan esa firma electrónica actualizada y tienen que hacer un trámite adicional. Entonces, ciertamente el tener actualizada esta herramienta les va a permitir poder cumplir en tiempo y forma con el pago de sus impuestos. Pues muy bien, contador, te agradezco muchísimo. Ramiro Ábalos, vicepresidente del fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, gracias por esta información, estoy seguro pues será buena y ojalá la gente del SAT ponga más atención a todo esto, porque después viene el acoso del SAT ante el incumplimiento de muchas personas que no lo pueden hacer por los mismos problemas que ellos presentan. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Te comparto un dato. Según la última información de la autoridad, en el padrón de contribuyentes activos ronda los 60 millones de contribuyentes. 47 millones de contribuyentes son personas físicas.
De ese total, que representa el 78% del padrón, de esas personas físicas que en este periodo van a estar sujetas al pago de impuestos, van a presentar su declaración anual, genera el 25% de la recaudación, más o menos 800, casi 900 mil millones de pesos en la recaudación. Entonces, sí es un número importante, representan el grueso de la base de contribuyentes, y evidentemente requieren una mayor disponibilidad de citas para efectuar estos trámites que los van a llevar a cumplir con sus pagos de impuestos. Definitivamente, contador. Pues te agradezco muchísimo nuevamente por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco con información, te saludo con gusto. Igualmente, mi estimado Ferriz, Híjar, pues hay un dicho que dice que primero cae un hablador que un cojo, y creo que en este parámetro encaja el diputado Rubén Moreira, que a los cuatro vientos dijo, aquí, allá y acullá, que la discusión sobre la reforma eléctrica sería hasta después de las elecciones, porque el tema contaminaría los comicios, donde se habrán de realizar comicios en 6 entidades. Pues bien, ahora resulta que Moreira dice en una conferencia que el debate de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados va a iniciar el próximo martes 29 de marzo en las comisiones legislativas. Dice el presidente de la Jucopo, Moreira, que los grupos parlamentarios de esta coalición Va por México, el PAN, el PRI y el PRD, ya expresaron su buena fe para debatir los temas de la reforma eléctrica, y textualmente algunos dicen que podrían llegarse ya a algunos acuerdos. Moreira señala que los tiempos no son estrictos, por lo que el calendario morenista, en el que establece el 13 de abril como fecha límite para votar la iniciativa presidencial, puede aplazarse dependiendo el nivel de debate y de los acuerdos. Y mientras que en la Cámara de Diputados pareciera, mi estimado Ferriz Híjar, que los actores políticos toman la discusión de la reforma eléctrica como un juego de vencidas, una guerra declarativa, en el Senado todo pareciera indicar que hay posturas más serias. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, insiste que debe modificarse el texto original de la iniciativa presidencial sobre la reforma eléctrica para que sea una ley que sea aceptada. El presidente de la Jucopo informa que en la Cámara de Diputados comenzará en la segunda quincena de abril a correrse el lápiz para redactar el dictamen, analizarlo y en su caso aprobarlo. Sin embargo, él dice, hay observaciones a la reforma que espera que en San Lázaro simplemente las hagan. Escuchemos lo que dice Monreal. Pero creo que debe modificarse el texto original. Yo creo que ese es el tema que tenemos que cuidar, que no se resuelva la reforma en paneles internacionales y que haya un acuerdo. Se puede, yo confío en que podemos lograr todos una ley aceptada. Pues ojalá y no sean modificaciones de puntos y comas, que sea realmente una iniciativa que satisfaga no solamente a los actores políticos, sino a la sociedad, a los inversionistas. En fin, veremos qué pasa en esta reforma eléctrica tan llevada y tan traída. Y también te quiero comentar, y me pregunto, ¿hay condiciones políticas para sacar adelante esta reforma eléctrica cuando la minoría fue avasallada, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, y calificarla que no sirve para nada? Eso es lo que pregunto. ¿Los minoritarios podrán alzar su voz? Es mi pregunta. Te agradezco mucho, mi querido Roberto José Pacheco. La voz interior, el estado de los estados. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Nora Castro, te saludo con la voz interior de la Mexicana 101.7 en Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Nora? Gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues con esta plaga de mapaches que nos invade aquí en la zona sur del estado de Tamaulipas, incluso ya agredieron a varias personas, desde hospitales hasta el área de las escolleras, diferentes zonas del sur de Tamaulipas enfrentamos ya este grave problema de la plaga de mapaches. Algunas personas han sido agredidas por estos mamíferos e incluso las autoridades sanitarias municipales ya ingresaron los 2 primeros expedientes de a quienes se les ha sometido a la vacuna antirrábica luego de ser mordidos y agredidos. Mauro Reyes Cobos, edil de Ciudad Madero,
exige a Profepa acuda a solucionar el problema, pues la situación ya se salió de control, es lo que dice. Considero y espero reunirme próximas fechas con el señor alcalde también para comentar. Yo creo que sí se debe de tomar una decisión, alguna jornada tal vez de esterilización. Sí habría que ver alguna forma, porque lamentablemente son más y más los casos de gente y sobre todo locatarios que se quejan de los mapaches, hasta los pescadores que están en la orilla de las escolleras. Así las cosas por estos lugares en la zona sur de Tamaulipas. Se habla de que al menos en lo que es el área de costa, Playa Miramar, tenemos 150 mapaches y súmele los que están en el Hospital del Iste y en sectores también que en ocasiones se están atacando por madrugadas, tirando los botes de basura. Es el problema, es la situación. Oye, qué cosa con los mapaches, mano, porque tan simpáticos que puede llegar a ser, ay, mira un mapachito, pero de repente se convierte en plaga y ya ni tan simpático, Nora. Pues hay que ver qué se hace al respecto. Te agradezco muchísimo, Nora Castro, la voz interior, la mexicana 101.7 en Tampico. Gracias por estar con nosotros aquí en Central FM. Gracias, buenos días. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, parece ser que la constante es una. Es ir en contra de la ley, es ir en contra de los lineamientos y protocolos establecidos en la Constitución en términos de la veda que se hace electoralmente. Para que miren, es muy fácil. Hay un momento para cacarear al huevo y hay un momento para que salga el pollo. Así de fácil. Entonces, el INE le pide al presidente de la República que no hable del tema de la revocación de mandato porque no está dentro de sus facultades políticas. Lo pudo hacer, bueno, lo lleva haciendo desde que llegó a la presidencia. Nos está amenazando que se va a ir si el pueblo no lo quiere y que quién sabe qué tanta cosa. Entonces ya el pueblo está informado de que existe un proceso por el cual se elevó a nivel constitucional el tema de la revocación de mandato. Ya sabemos. No solo eso, en este esfuerzo por hacer que esto sea esta pantomima, ¿o no?, de la democracia, se hacen las modificaciones constitucionales, se busca que el INE haga esta encuesta revocatoria con un presupuesto limitado. Los diputados por su lado y todos los que son los aplaudidores del sistema de Andrés Manuel López Obrador han estado constante y sonantemente pegándole a los intereses del Instituto Nacional Electoral. Apenas unos días, el presidente hace mención nuevamente de la revocación. Es más, lo hizo en la inauguración del aeropuerto, a la que el INE busca, por medio de la aplicación de la ley, decirle al presidente, esto no lo puedes hacer, porque nadie está por encima de la ley. Pero Andrés Manuel López Obrador no entiende. Hoy vuelve con la insistencia a la revocación de mandato. Hoy vuelve a la insistencia de que el INE no ha hecho la publicidad necesaria y por ello es menester que lo haga él y que lo hagan todos los que trabajan para él, porque no trabajan para el pueblo. Y es así que vemos diputados, y es así que vemos senadores, y es así que vemos a miembros de N cantidad de órdenes gubernamentales dejar de asistir a sus trabajos para los cuales usted les paga para irse en carro completo a promocionar la revocación de mandato. Vemos brigadistas de Morena, vemos a los siervos de la nación, los vemos descaradamente en las calles haciendo la promoción constante y sonante de la revocación de mandato en un incumplimiento legal. Un presidente que llega bajo la bandera de meter a la cárcel a los corruptos y meter a la cárcel a aquellos que, elevado ya a grado constitucional, cometan delitos electorales. Y los primeros que se han dedicado a romper la ley en términos electorales, pues ha sido el presidente de la República y sus súbditos.
Hoy llega otra vez el presidente diciendo esto en su conferencia mañanera. Bueno, ya he hablado de eso. No considero que sea propicio seguir tratando el tema. Pienso que los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos. Y se trata de la democracia. Es una consulta. Y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta, a todos. De modo que ya se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legítimo, está en la Constitución, pero además tiene que ver con la democracia. ¿Y sabe qué también está en la Constitución? ¿Y sabe qué también tiene que estar en la democracia? El hecho de seguir las líneas y lineamientos para la correcta participación, que incluye la veda electoral, la cual constante y sonantemente usted está irrumpiendo. Miren, hay mucha confusión en torno a la participación o no en la revocación de mandato. Yo no le voy a decir, a nivel personal, que comparto la idea de que esta consulta sea una consulta que lleve detrás de sí a la lógica, pero la tenemos ya ahí. Tampoco voy a utilizar estos micrófonos irresponsablemente para decirle a usted que no participe, porque no está dentro de nuestra responsabilidad decirle a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Yo creo que si el elemento está ahí y es legal y es constitucional y es parte de nuestra democracia, el deber ciudadano debería de estar en la participación. No con ello avalo que tengamos que consultar para ver si se queda o no se queda una persona que ya tiene un puesto de elección por el cual fue votado por un término. No estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo en que se busque la inhibición del ejercicio. Porque todo ejercicio de votación es importante su asistencia. Usted decidirá qué hace o qué no hace. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que lo que se está pintando es un presidente que no sabe respetar las reglas del juego que él mismo impuso. Y es ahí en donde está mal. Es ahí en donde Andrés Manuel López Obrador pone el juego, pone las reglas para después quebrarlas. Y no estoy de acuerdo con eso. Depende de ustedes si quieren salir o si no quieren salir. Pero es irresponsable pedirles desde cualquier micrófono y desde cualquier tribuna que no lo hagan. Así como aquí también se le tiene que pedir y exigir al presidente de la República que respete las reglas del juego y deje de culpar al árbitro. Porque el árbitro no tiene la culpa de sus incoherencias. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Enrique Ruiz del Río, bienvenido aquí a esta sección de Central Dynamics con ustedes. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Muy buenos días, Pedro. Hoy tenemos una cosa muy interesante, que la vida actual está cambiando mucho. Los activos digitales son una cosa, los bienes raíces son otra, y estamos viendo cómo integrar lo que es criptomoneda para la adquisición de bienes raíces, y para eso hemos invitado a Javier Gómez, nuestro experto en tecnología, que se encuentra en Acapulco, en México. Bienvenido, Javier. Mi querido. Buenos días, visitando las playas mexicanas. Los saludo, un fuerte abrazo. Qué maravilla, mi querido Javo. Un abrazote, Javo. Pobre de él, ¿no? Pobrecito, cómo sufre.
Oye, tiene que hacer cuéntanos, trabajo Javo. arduo de venir a supervisar los activos virtuales en las playas. Nos tocó ahora a nosotros. Me parece muy bien, mi Javo. Cuéntanos, es una iniciativa interesante, Muy interesante. de entrada, ¿eh? El poder hablar de utilizar la criptomoneda como un método de pago, que es una realidad. Las criptos están aquí, han agarrado una fuerza impresionante. Y ya llegaron para quedarse. Y ya llegaron no para hay regreso. quedarse, me queda claro. Así es. Quiero compartirles el día de hoy algo que a nuestra audiencia le ha hecho mucho eco. Uno es el uso de activos para la compra, la adquisición como tal de un inmueble, y mucho en las playas. Y el otro también es la tokenización. La tokenización es un método que se está utilizando para recoger inversión, para recoger capital de una manera muy rápida. Los desarrolladores han encontrado este mecanismo para que personas alrededor del mundo, utilizando una criptomoneda, puedan con pequeñas porciones de dinero ser inversionistas en el desarrollo. Esto lo que nos lleva a que los desarrolladores recogen dinero muy rápido, y el valor de la moneda de este token sube. Y es un token soportado, lo que se le llama un token estable, porque está soportado por la tierra, está soportado por un valor real, no es volátil como algunos tokens que salen sin ningún fundamento. En este caso está tras la tierra y va tomando valor conforme va creciendo el desarrollo. Cada tabique que se pone, el token se apremia de valor, y entonces la gente lo puede después tanto vender como usar en el mismo complejo. Pero sobre un activo tangible, que es la parte interesante. Lo intangible se convierte en tangible, soportado por tierra, por tabiques, por algo que produce dinero y produce la economía. Entonces es un fenómeno muy interesante porque es mucho más ágil, es seguro, es rastreable y tiene una comprobación de valor. Pues bastante interesante, Enrique, ¿no? Es muy interesante, es una forma moderna de poder hacer transacciones financieras, comerciales, relacionadas con bienes raíces, que le da seguridad y que no afecta a la parte fiscal. Es exactamente la misma dinámica. Aparte de todo en esto que estás diciendo sobre la volatilidad, ¿no? Uno se pondría a pensar que utilizar cripto para la compra de bienes inmuebles, pues puede ser interesante cuando la cripto está arriba, pero después de repente la criptomoneda tiene una volatilidad diaria en donde tienes altas y bajas, y creo que ahí el establecer un precio del momento de tomar ese dinero, pues debe de ser algo que alguien que debe de conocer va a hacer, ¿no? Porque como puedes tener hoy N cantidad de unidades, mañana puede subir, pasado mañana puede pegar un brinco al cielo y después pegar una caída para abajo. Entonces, encontrar esa estandarización yo creo que es en donde la gente más miedo le tiene, ¿no? Es correcto, y recordemos que tenemos dos tipos de moneda. Tenemos la moneda cripto, que es volátil, como bien lo mencionas tú, en ejemplo claro, el Bitcoin, como Bitcoin, exactamente, que sube el valor, baja valor, hay especulación, pero hay otras monedas que son estables, como el USDT, el Tether, y estas es a la par del dólar. Es un dólar, una moneda virtual. Entonces, ahí no hay esa volatilidad. Por eso mucha gente está yéndose inclusive a resguardar sus ahorros en una moneda digital, y se puede usar en cualquier exchange, se cambia y después lo regresas a dólar, yen, euro, libra, a cualquier moneda fiat, como se le dice en el argot cripto, para poderlo utilizar. En este caso, por ejemplo, tenemos desarrollos fuertes en una comercializadora grande en toda la Riviera Maya, que su nombre es iMéxico. iMéxico tiene un inventario grande de inmuebles y está permitiéndole a sus usuarios comprar a través de cripto todos estos desarrollos inmobiliarios. Entonces, es un tema en donde la volatilidad en este caso no afecta. Es un mecanismo de pago mucho más rápido, mucho más seguro, rastreable, y como bien dice Enrique, no hay un tema de evasión de impuestos, simplemente es un mecanismo más de pago y los impuestos se pagan conforme la ley, digamos, ¿no? No hay ningún impacto ahí. Entonces, es una manera innovadora de poder adquirir inmuebles, y pues México está siendo líder en eso, en toda la parte de la Riviera Maya con este grupo. Tenemos este patrocinador que comenta Javier, iMéxico, está en el portal de Central Dynamics para obtener información de cómo poder transaccionar para adquirir un bien inmueble a través del método de pago que se ha documentado esta mañana, criptomoneda. Hay que entrar al portal de centraldynamics.info y en el apartado de iMéxico, ahí podrían establecer contacto con nuestro patrocinador, que les va a ayudar a identificar un inmueble y a poder hacer una transacción con el método de pago
criptomonedas. Muy bien, pues vaya forma interesante de utilizar las nuevas tecnologías que están ahí, llegaron para quedarse y ahora hay que implementarlas, ¿no? Que haya una implementación de ellas y te agradezco mucho, Javo. Al contrario, no es que no los quiera, pero el sol me está esperando. Te mandamos la dirección para que nos lleguen unos tamarindos, por favor. Seguro. Les mando un fuerte abrazo, que tengan bonito día. Igualmente. Buen día, Javo. Pues interesantísimo. Muy interesante. Enrique, hay que ver esta aplicación y hay que ponerle atención. Los invitamos, por favor, a que entren a centraldynamics.info. Además de lo que estábamos platicando aquí con Javo, enorme cantidad de cosas más que se pueden encontrar. En el espacio de Central Dynamics van a poder encontrar abogados, contadores, abogados migratorios, servicios para gente que quiere hacer negocios en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Ahí está, pues ya lo tiene. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Vámonos a los deportes, mi querido Alex Reyes, te saludo con muchísimo gusto. Alex, adelante. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Pues ha llegado uno de esos días que la afición en México, Pedro, espera con ansias, porque hay cuentas pendientes con los Estados Unidos en muchas cuestiones, por supuesto, pero en materia de fútbol, si hay algo que nos duele a los mexicanos es que cada vez que enfrentamos a los norteamericanos nos demuestren que con organización, que con proyectos reales, con inversión, con desarrollo de futbolistas, Estados Unidos está creciendo y la muestra es que en los últimos 3 partidos ha derrotado a la selección mexicana y esto nos duele sin duda alguna a los mexicanos. Hoy México a las 8 de la noche recibe a la Unión Americana en el antepenúltimo partido de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Si México gana, diríamos, y casi con total certeza, que México amarró su pase a Qatar de este fin de año, de este 2022. Si llegara a empatar o a perder, las cosas no solamente se complicarían, la crisis se ampliaría con Gerardo Martino y su permanencia al frente de la selección estaría claramente en duda. Ojalá sea una buena noche, ojalá que con todo este entorno complicado, porque resulta que en redes sociales, Pedro, amigos, pues en las últimas 48 horas ha surgido ahí un hashtag tratando de convertirlo en tendencia, de insistir en el grito homofóbico hoy por la noche en el Estadio Azteca. Ojalá la gente que vaya, que serán 40,000, entiendan que no es chistoso, no tiene ningún sentido, no es necesario comportarse así. Si la gente no quiere ver a la selección, simplemente que no la vea, que no vaya al estadio o que no le prenda a la televisión. Pero bueno, hoy es un partido clave y esperemos tenga una buena actuación que ya necesita esta selección mexicana, que desde hace mucho lo he dicho en este espacio, Pedro, creo que no está en duda en lo absoluto la calificación y tener el boleto a Qatar 2022. Lo que está claramente en duda y es lo que genera incertidumbre es que esta selección no muestra nivel, no juega bien al fútbol y le cuesta mucho tener un estilo de juego atractivo y que guste a los millones de aficionados en este país. Esto dijo Gerardo Martino previo al partido de esta noche ante los Estados Unidos. Yo creo que el de Panamá pasado era muy, muy importante, sobre todo porque era el último del combo de 3 partidos, y teníamos una necesidad imperiosa de ganarlo. Me parece que ha sido el partido más importante de nuestra gestión. Y creo que si bien tiene un componente similar, también hay una salvedad, que es que todavía restan 2 partidos detrás del mismo, ¿no? Pero sí creo que es tanto aquel como son partidos que por lo menos nosotros lo tratamos con los jugadores como partidos que puedan valer un mundial. Bueno, pues esperemos las cosas marchen bien. Está atractivo la fecha FIFA en Europa. ¿Qué pensar? Cristiano Ronaldo tiene complicado el panorama para jugar otro mundial más. Hoy juegan ante Turquía. Si ganan, enfrentan al ganador de Italia contra Macedonia del Norte. O Italia queda fuera o Portugal de Cristiano Ronaldo queda fuera. Y esa es una mala noticia, sin duda alguna, para millones de aficionados. En otros temas, bueno, pues Tyreek Hill, el famoso Cheetah, receptor número 10, ex de los Jefes de Kansas City, se convertirá en el mejor jugador receptor abierto pagado de la historia.
firma con los Delfines de Miami por casi $120 millones por 4 años. Y las cosas inesperadas de este mundo, ¿por qué no, Pedro? Donovan Carrillo, ya sabemos todos afortunadamente quién es este patinador de México. Después de los Juegos Olímpicos generó enorme expectativa y resulta que esta madrugada tendría que haber empezado su participación en el Campeonato Mundial en Montpellier, allá en Francia. No llegaron sus patines. La aerolínea le perdió la maleta, no llegaron sus patines con los que ha entrenado mucho tiempo. El Comité Olímpico Mexicano trató de mandarle unos nuevos, no se acomodó con ellos. Está fuera del Campeonato Mundial por una cosa que pareciera que Kafka se moriría de risa después de todo esto. Así es que lamentablemente Donovan Carrillo no estará en el Mundial de Patinaje artístico allá en Francia, querido Pedro. Te mando un abrazo, que sea una gran jornada de jueves. Mañana Fórmula 1 en Arabia Saudita. Gran fin de semana para todos y mañana estoy contigo de nueva cuenta, Pedro. Igualmente, mi querido Alex Reyes, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti en especial por estar con nosotros aquí en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, nos vemos el día de mañana. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.